Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Recta final del proceso electoral primario e interno. En 72 horas, los hondureños, somos casi 6 millones empadronados, habilitados para votar, podrán ir a las urnas y depositar el sufragio por los precandidatos liberales del Partido Nacional y de Libertad y Refundación. Vaya a las urnas y vote por el precandidato de su preferencia, porque su voto cuenta. Hoy con nosotros Jorge Luis Cálix Espinal. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gusto saludarlo. Chendo, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con usted en su programa, con su amable audiencia. Bueno, ¿qué hace un precandidato ya en estas últimas horas donde el tiempo apremia y surgen las dificultades que son comunes del proceso, de que pueden existir cambios de regla que no se tienen previstos, pero al final se resuelven? Pero, ¿qué inquietudes tienen? Bueno, mire, en esta semana previa a la elección, un candidato debe de estar nada más reforzando los aspectos organizativos del día de la elección. La entrega de credenciales, la alimentación de los miembros de mesa, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es inusual que a 3 días de una elección, a un par de horas de una elección, el órgano electoral se atreva a cambiar las reglas. Los miembros de mesa ya están capacitados al día de hoy. Y que quieran cambiar las reglas cuando los miembros de mesa fueron capacitados de una forma genera incertidumbre. Creo que hace muy mal el Consejo Nacional Electoral metiéndole zozobra al proceso electoral, y yo ahí denuncio al representante de Libre, que es el que está queriendo deslegitimar el proceso. Se ven perdidos y lo que quieren es ensuciarnos a todos. Están preocupados porque su candidata no inspira ganas de ir a votar por ella, y además porque saben que su mayor temor es ya una realidad, y es que este que le habla será el candidato del Partido Liberal y es al que no quieren enfrentar, es al que le temen. Pero no va a poder nada, no va a poder hacer nada, porque con biometría, sin biometría, con TREP, sin TREP, con el fraude que ellos quieran hacer o sin que lo hagan, no hay ningún problema, los vamos a derrotar y este año se van. ¿Hay capacidades de reacción de las organizaciones políticas cuando se presentan este tipo de hechos? ¿Cómo siente la estructura del movimiento que le ha impulsado esta aspiración dentro del Partido Liberal? Mire, nuestra estructura es la más fuerte, la más organizada, la más estructurada a nivel nacional. Nosotros tenemos organización en cada rincón de la patria. Vamos a cubrir el 100% de nuestras urnas y vamos a defender hasta el último de nuestros votos. Tienen la instrucción nuestros miembros de mesa de no moverse hasta llenar la última acta. Cada voto cuenta, cada voto suma, cada voto hace la diferencia. Y estamos convencidos, Chendo, que vamos a ganar con contundencia las elecciones primarias, que les hable, yo ya me siento el candidato del Partido Liberal y estoy seguro que voy a ser el próximo presidente de Honduras. ¿Cuál es la mayor dificultad que se enfrentó en este proceso? ¿Defina este proceso? No, en el proceso, en este tiempo, en la organización, en el proceso de capacitación, en la visita, en lo que está surgiendo. ¿Cuál es la dificultad que enfrentó Jorge Cálix? La dificultad más grande que enfrentamos es tener que hacer campaña con el miedo que mete el gobierno. Uno se acercaba a empresarios y nos decían, te queremos apoyar, pero nos van a joder. Así con esas palabras. Nosotros rentábamos un helicóptero y nos cancelaban el helicóptero por orden de Casa Presidencial. Rentábamos un vehículo y nos cancelaban el vehículo por órdenes de Casa Presidencial. Más le voy a decir, yo una vez renté un carro que por una coincidencia es de la misma marca que el carro que anda doña Xiomara
Y llamaron para decirme que a pesar de que yo ya lo había pagado, no podían dar ese carro. Porque Tan sucia sigue siendo la política en pleno siglo XXI. mire, yo hice política con Juan Orlando en la presidencia y sí, los empresarios tenían miedo, pero buscaban la forma siempre de apoyar. Al libre le tienen miedo y le tienen más miedo de lo que le tenían a Juan Orlando. Eso quiere decir que con muchas más fuerzas vamos a luchar todos los hondureños para librarnos de este mal que hoy nos gobierna. ¿Cuál es la propuesta central de Jorge Calix para tratar de llevar a la mayor parte de ciudadanos a votar por un partido centenario cuya militancia, por cierto, es la más acostumbrada a ir a primarias e internas? Bueno, nosotros presentamos en los días recientes el plan, ayer justamente, Honduras sin miedo. ¿Por qué Honduras sin miedo? ¿Por qué ese título tan subjetivo, Jorge? Porque tenemos miedo. ¿Usted se atreve a salir a caminar ahora mismo por la noche? ¿Tiene miedo? Tenemos miedo de salir, tenemos miedo de divertirnos, tenemos miedo de que nos maten por robarnos el celular en un semáforo. Esa es la verdad. Honduras tiene miedo. Honduras tiene miedo de caminar por las plazas públicas, Honduras tiene miedo del narcotráfico, Honduras tiene miedo de las maras, de las pandillas, Honduras tiene miedo de la extorsión, del impuesto de guerra. Y yo quiero vivir en una Honduras sin miedo. Esa es la herencia que le quiero dejar a mis hijos. Una Honduras sin miedo. Y nosotros pensamos que la seguridad es un detonante para transformar la realidad económica del país y generar empleo. Honduras tiene cualquier cantidad de problemas, Chendo, no los vamos a arreglar en 4 años, soy totalmente honesto con ustedes. Pero sí vamos a arreglar algunas cosas. Y los que vengan tendrán que arreglar lo demás, que les será más fácil habiendo resuelto esto. Nosotros pretendemos vivir en una Honduras sin miedo, en el otro país libre de maras de la región. Y digo el otro país libre de maras, porque en El Salvador Nayib Bukele logró exterminar el flagelo de las maras y las pandillas y logró además eliminar la extorsión, el impuesto de guerra, la criminalidad organizada, la delincuencia común. Bajó los índices de violencia de ese país de una manera estrepitosa en tiempo récord. El Salvador era de los países más violentos del mundo y hoy es uno de los más seguros del hemisferio occidental, si no es que es el más seguro. El Salvador tuvo en el mes de febrero únicamente 3 homicidios registrados, 3. 3 noches de luto tuvo El Salvador, 3. Nosotros en esta semana, en una sola colonia, un solo sector de Tegucigalpa, mataron 7 personas en una noche. ¿Cómo pretende estructurar el plan de seguridad? ¿Cómo desarrollarlo con las dificultades del país frente al ejemplo que tomamos de El Salvador, que es diametralmente diferente a Honduras en cuanto a extensión geográfica, en cuanto a población económicamente activa? ¿Cómo traer esa funcionalidad del vecino a suelo hondureño? Es que no es el plan lo que tenemos que importar, porque en efecto las circunstancias son diferentes. Ellos tenían un problema de maras y pandillas en un territorio muy pequeño. Prácticamente son 3 ciudades, San Salvador, Santa Ana, que está pegado, y San Miguel. Y estuvo. Es menos que el territorio de Olancho, de donde usted es. 5 veces más pequeño que Olancho. Unas 20 veces más pequeño que Honduras. Entonces sí, la condición geográfica es una limitante, es un diferencial. No es un corredor del paso de la droga, esa es otra diferencia. Allá no tuvieron que enfrentar narcotráfico, nosotros tenemos que enfrentar narcos incluso en el gobierno. Y el otro problema también pues puede ser lo que usted decía hace un rato, la dimensión demográfica, la cantidad de personas y que por un lado tenemos Tegucigalpa, por el otro San Pedro Sula, después Choloma, después La Ceiba, después Choluteca, Comayagua, y en todos estos lados hay maras. Entonces toca hacer un mayor trabajo, cubrir más territorio y eso requiere esfuerzos y requiere recursos. Entonces no es el plan lo que podemos importar porque es diferente.
La situación de Honduras es diferente, la circunstancia de Honduras es distinta. No es el plan el que tenemos que importar. Aquí podemos hacer planes maravillosos y no ejecutarlos, no llevarlos a cabo. Lo que necesitamos es voluntad, determinación y valor. Y yo tengo las tres cosas. Le voy a poner un ejemplo. Nayib Bukele, un millennial de 40 años, 2 años de estado de excepción, resultado, 0 maras, 0 pandillas, 0 extorsión, 0 impuesto de guerra. Xiomara Castro, no voy a hablar de la edad de nada más, pero Xiomara Castro, 2 años de excepción, de estado de excepción, resultado, más masacres, 40 femicidios en lo que va de este año, 40. Más maras, más extorsión e impuesto de guerra, llegando a departamentos en donde no se cobraba impuesto de guerra 2 años atrás. Ejemplo, Intibucá, hace 2 años no cobraban impuesto de guerra, ahora cobran impuesto de guerra. Y esta proliferación de las maras, las pandillas y el cobro de impuesto de guerra sucedió en el marco de un estado de excepción. La misma medida adoptada en 2 países hermanos, uno a la par uno del otro, pero llevada a cabo por mentalidades distintas. Porque las generaciones pensamos diferente, actuamos diferente ante los retos que nos pone la vida. Los viejos políticos tradicionales actúan de una forma. Los viejos políticos fracasados actúan de una forma. Las nuevas generaciones, nosotros los jóvenes, tenemos nuevas ideas, somos nuevos liderazgos, actuamos de otras. No nos gusta la paja. Somos de la generación que nos gusta que las cosas se hagan y que se hagan ya. Y acabo de poner el ejemplo que realmente explica que las generaciones somos distintas y que lo que se requiere, más allá del plan que puede ser copiado, es voluntad, valor y determinación. Nayib tuvo la voluntad de acabar las maras, el valor para enfrentarlas, a pesar de las consecuencias, y la determinación de hacerlo, sin importar el que dirán, porque ha recibido mucha crítica, sobre todo internacionalmente. Xiomara Castro no tuvo esa determinación, no tuvo la voluntad de darnos seguridad a los hondureños y no tiene el valor. Y en este plan de seguridad que enfoca como prioridad Jorge Cáliz, ¿cómo conectar entre esa juventud, que por cierto hay un promedio de casi 600,000 nuevos habilitados para votar este domingo, para que congenie con el pensamiento también de los adultos mayores, que enlacen también con esa seguridad que requiere un párvulo o un adolescente? Bueno, mire, los jóvenes, nosotros los jóvenes, queremos ver un país distinto. Y hay escepticismo, porque votamos por un cambio en el 2021 con ilusión. Y hoy tenemos que ver con gran decepción que ese cambio fue pura paja. Frustra, decepciona, desmotiva. Y justo contra eso es que tenemos que luchar. Y Libre entiende que hay desesperanza y prefiere mantenernos en la desesperanza, porque piensan que si la gente no sale a votar, ellos pueden tener una posibilidad de ganar. Pero no hay nada que ellos puedan hacer, van a perder. No importa los obstáculos que le ponga usted a la gente, nada puede detener las voces de millones de personas que exigen un cambio. Y eso es lo que sucede en Honduras. Y los jóvenes vamos a hacer esa diferencia. Yo lo que le pido a los jóvenes es que le den la oportunidad a nuestra generación de liderar el proceso de transformación de Honduras. ¿Y cómo lograr el convencimiento de esa masa electoral, que si revisamos con la excepción del último proceso electoral que sí mostró una mayor presencia de ciudadanos en las urnas? La tendencia ha sido a que las minorías eligen en el país. Perciben ese recorrido de los últimos meses
que se ha ido cambiando un tanto la mentalidad del hondureño, o esa mentira de ustedes los políticos en prometer, en ofrecer y no cumplir, les sigue generando escepticismo de cara al domingo? No, hay escepticismo, sin duda alguna, Checo, hay escepticismo. Pero, bueno, el domingo no es el parangón, no podemos... No, esta es solo una pequeña medición que nos va a dar una proyección de lo que nos viene en noviembre, que es la verdadera elección política por la presidencia. Ahora son cargos de partido y cargos de elección popular. ¿Le parece, abogado, si hacemos una pausa que nos está solicitando producción y luego continuamos aquí con el desarrollo de este diálogo con Jorge Luis Cálix Espinal? Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Jorge Luis Cálix Espinal. Ese convencimiento de que crean y no los vean como mentirosos, ¿cómo lograrlo, abogado? Bueno, mire, hay escepticismo, como lo dije anteriormente. Primero, lo que quiero decir es que en las elecciones primarias solo votan los afiliados a los partidos. Porque cuando uno vota en una elección primaria ya se queda marcado con ese partido, queda censado. O sea que ahorita van a ir a votar a las elecciones liberales los que quieren quedar censados como liberales o los que ya están censados como liberales. Se da color, es la frase que se crea dentro de esta primaria e interna, que debemos decir, no debe ser ese el pensamiento en una sociedad democrática, porque muchas veces ese detente a no llegar a la urna radica en una eventual posibilidad de empleo, porque aquí no seguimos aspirando a la meritocracia, que porque Jorge Cálix es liberal no va a tener una preferencia por capacidad para alguien del Partido Nacional, del mismo Libertad y Refundación, porque capacidades sobradas hay en esta sociedad, si hemos probado con hombres y mujeres talentosos, abogado. Sí, en efecto, capacidades hay. Lo que pasa es que la gente está decepcionada y vamos a tener que trabajar en motivarlos, en renovar las esperanzas, en reavivar la llama justamente de la esperanza en el corazón de los hondureños, para que puedan elegir en esta ocasión, esperando que esta vez sí se les cumpla. Si nosotros cumplimos con lo que ofrecemos y transformamos el país, en la próxima elección usted va a ver una gran cantidad de personas votando. Porque si usted cumple, usted motiva. Si usted no cumple, usted decepciona, usted desmotiva. Entonces, a eso es a lo que le apuesta Libre. Ellos ya entienden que ellos frustraron a la población y decepcionaron a la población y que no tienen la posibilidad de captar voto independiente. Entonces lo que quieren es que la ciudadanía se decepcione del resto, para que ese voto independiente no llegue a votar en contra de Libre. Pero les repito, cuando un pueblo se decide por aquí, no hay nada que lo frene. Retomemos esto de la seguridad. El rol de la policía, de los entes de orden y seguridad y el mismo ejército. ¿Cómo replantearnos para alcanzar estos estadios de El Salvador? Bueno, mire, sin duda alguna hay que hacer una profilaxis profunda de los cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo más eficaz para la lucha en contra del crimen organizado, en contra del delito de la extorsión, el impuesto de guerra, es la denuncia. Eso es lo más eficaz. Pero si usted denuncia hoy, usted sabe que lo mata. Porque hay en la policía personas que avisan. Aquel habló, llamó, anda a quebrarlo. Así funcionan. Entonces, lo primero que hicieron en El Salvador fue limpiar eso. Generar un canal alternativo con personas nuevas, con personas que no estaban infiltradas o cooptadas por el crimen organizado, y ellos empezaron a recibir las denuncias. Y cuando empezaron a ver que 10, 20 personas denunciaban y que más bien se le daba captura a los criminales y que nadie tenía una consecuencia nefasta por denunciar, la ciudadanía se animó y comenzó a denunciar, y comenzó a denunciar, y comenzó a denunciar. Y luego, hoy nos comentaba en El Salvador, repito, la herramienta más eficaz en contra del delito de extorsión es justamente la denuncia. Que la gente tiene el valor cuando llega alguien a querer cometer un delito de sacar el teléfono y en tiempo real
a hacer la denuncia. Aquí está fulano de tal, estoy en el acto de medio sector 2, bloque 24, aquí estoy, me está queriendo extorsionar con un teléfono. 5 o 10 minutos después, ahí está la policía capturando al malhechor. Eso es lo que ocupamos nosotros acá. Voluntad y valor. Usted habla de enfrentar directamente la delincuencia como un eje fundamental en su plan de gobierno. Es actualmente legislador y es profesional del derecho. Y esta pregunta siempre yo la traslado en mis entrevistas a los que conocen del tema. ¿Es un asunto de aplicar lo que tenemos ya e incluso hasta derogar algunas leyes que entorpecen, o su plan tiene una, voy a usar esta palabra que de pronto antes le gustó a Abonado, una revolución para mejorar? Sin duda hay que hacer muchos cambios, porque yo le voy a decir, una de las cosas que se cambiaron en El Salvador, por ejemplo, fue la posibilidad de permitirle a un juez celebrar audiencias masivas. Porque si usted va de uno en uno encarcelando, enjuiciando a un marero, después a otro, no termina. Entonces en El Salvador, para efectos de la asociación ilícita del terrorismo, porque tenemos que adecuar también nuestra legislación, son terroristas. Estados Unidos los acaba de declarar terroristas. Entonces nosotros, si no queremos tener problemas, tenemos que actuar en consonancia y declararlos terroristas también. Si alguien viene aquí y dice, no son terroristas, son buena gente, como ya lo hemos visto con otro candidato liberal, específicamente lo digo, don Salvador, no es un ataque personal, es simplemente que no comparto esa idea. A mí me cae bien don Salvador, estoy seguro que vamos a lograr unirnos para trabajar juntos para rescatar el país, pero esa parte no la comparto. No comparto que él piense que hay que hacer tregua con las maras. No la compartía antes porque me parece un insulto a lo que viven los ciudadanos día con día, que el día que son buena gente, que son angelitos, cuando todos los días los mareros matan a una persona, violan a una persona, secuestran a una persona, le cobran impuestos de guerra a una persona, me parece un insulto a la realidad de los hondureños. Más ahora que han sido declarados terroristas, porque esas palabras lo pueden vincular a él con las organizaciones criminales. Pueden hacer que Estados Unidos piense que él es un colaborador del terrorismo. Cualquier gobierno que considera hacer tregua con las maras está haciendo tregua con el terrorismo, y Estados Unidos no negocia con terroristas. Eso es un problema severo. Aquí vinculo el tema de la infraestructura, porque todos estos procesos en materia de seguridad tienen que ver con un sistema robusto. Usted nos plantea de la inteligencia, de la denuncia de la ciudadanía, de la aprehensión en caso de encontrarse la culpabilidad, de reformas, pero ¿a dónde ir? Tenemos un sistema penitenciario colapsado en unos sitios, todavía tenemos cárceles en medio de ciudades, cuando las realidades en otras sociedades son otras. ¿Cómo o qué integra su plan en esta área? También la construcción de centros de confinamiento del terrorismo. Eso lo contempla, lo presentamos casualmente ayer, le repito. No en territorio indígena, quiero aclarar esto, porque evitar que alguien diga que cómo es que quiero construir algo, una cárcel, y estoy opuesto a la cárcel en Mocorón. Es porque ahí es en territorio indígena y viola tratados internacionales. Punto. Tienen que hacer consulta previa si quieren, y los mezquitos no quieren. Entonces hay tierra suficiente para poder construir una cárcel que sea estrictamente para reos peligrosos, porque hay reos que pueden ser rehabilitados. Y cuando usted los combina con este tipo de reos, lo que está haciendo es contaminando a aquel que cometió un error y que puede corregir el error y puede salir de la cárcel, y reinsertarse en la sociedad. Puede salir reformado. Eso es lo que busca el Estado cuando castiga. El Estado no castiga por castigar. Castiga porque el fin último de la pena no es la reclusión. El fin último de la pena es la resocialización del reo. Hay reos que no se pueden corregir. Entonces, esos tienen que ir a otro lugar, porque esos corrompen a los demás. Y lo que tenemos que evitar es que sean cárceles que sirvan de universidad del crimen. Nosotros pretendemos replicar el exitoso modelo del Secot.
Secote es el centro de confinamiento del terrorismo. Ahí solo hay terroristas. Eso es todo. Y mezclados. Nosotros aquí, usted dice que viven en hacinamiento y que están colapsados. Sí, eso es un problema. Pero el otro problema es que están cooptados por el crimen organizado. Viven con lujos, con televisores, con aires acondicionados. Cada vez que se hacen redadas, salen armas. ¿Cómo entran esas cosas ahí? Ahí hay vinculación de las autoridades. Todo eso nosotros lo tenemos que corregir. Y hay que empezar poniendo el ejemplo. Lo que pasa es que en este país funciona así. Y para Honduras, este proceso funcionaría siempre bajo la tutela del Estado, que ya sabemos que se cuestiona por la lentitud de los procesos, por la infiltración, o se pueden adoptar modelos de otros países que tienen mucho más adelanto que nosotros, que tienen sistemas privatizados. Bueno, eso pues creo que es un poco más complejo. Habrá que analizarlo. Yo solo conozco Estados Unidos, que tiene el modelo de privatización de las cárceles, no conozco otro. Y no estoy tan seguro que a nosotros nos funcione igual. No creo que haya... Le planteaba esto, abogado Cálix Espinal, porque hace algunos años, siempre como propuestas de políticos, por cierto, aquí nos llegaron a hablar de procesos bajo la supervisión del Estado de Israel. Incluso hubo políticos que fueron más allá y plantearon pena de muerte por algunos casos, la castración para los violadores. Yo estoy de acuerdo con eso. Usted ha vivido parte de estas propuestas a nivel del Congreso Nacional. ¿Este plan verá todas estas alternativas dadas las circunstancias de violencia de la región? Bueno, ahorita el enfoque es enfrentar la criminalidad organizada. Ahí usted menciona cosas que no están vinculadas directamente con el crimen organizado. Por ahora no es lo toral. Porque hay que decir una cosa, Chendo, cuando usted empiece a ver como ciudadano que se está persiguiendo el delito, que se están castigando los delincuentes, sea quien sea, usted ahí tiene un disuasivo. Ey, no me voy a salir con la mía. Si usted ve que el cuñado de la presidenta de la República sale en la televisión en un video repartiéndose cualquier cantidad de millones, la mitad para la campaña de la presidenta y la otra mitad para el comandante, usted simplemente dice, si a él, que lo vio todo Honduras, no le van a hacer nada, a mí no me va a ver, que solo me van a ver 2 personas, no me va a pasar nada. Nosotros tenemos que empezar a aplicar la ley de manera pareja. Y cuando eso comience a funcionar, la gente va a tener un freno. Eso sirve como freno. ¿Y los recursos, abogado, de dónde vendrán? ¿Cómo obtenerlos? Porque la situación económica del país no es nada bonancible. Estoy de acuerdo que no es la mejor, pero hay plata. El problema es que no lo usan para lo correcto. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirve haberle dado 540 millones a Ricardo Salgado? ¿No cree usted que esos 540 millones se hubiera podido utilizar para darle seguridad a los ciudadanos o para comprar libros de texto? ¿Sabe cuándo fue el último texto escolar, verdad? ¿Sabe cuándo fue el último año en que se compraron libros de texto escolar? 2017. Cuente, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 años sin comprar libros de texto. 2 gobiernos. El segundo gobierno de Juan Orlando y el gobierno de Xiomara Castro. No se compraron libros de texto. ¿Qué es más importante? ¿Que los niños aprendan el par de saber o que Ricardo Salgado tenga 540 millones? ¿Para qué sirve el ministerio de Ricardo Salgado? ¿Sabe usted? Eso es un funcionario que para lo único que sirve es para insultar en Twitter a la gente, tratarlos de imbéciles para arriba. Yo no había visto eso en ningún funcionario de gobierno, de ninguno de los gobiernos anteriores. Yo aquí lo digo públicamente. Si un funcionario de mi gobierno insulta a un ciudadano a las 10 de la mañana, a las 12, la renuncia está en mi escritorio. Porque no voy a tolerar faltas de respeto a los hondureños, que con el sudor de su frente, con el trabajo, con los impuestos que pagan, mantienen el Estado.
se puede generar recursos, pero tenemos que eficientarlos y no gastarlos en cosas que no sirven para nada. Ese ministerio desaparece. Eso no tiene sentido. Por eso este es uno de los grandes planteamientos políticos, casi históricos, el achicar el gobierno. Pero, ¿por qué el político cambia? Que ya cuando está dentro de la administración, y lo hemos visto históricamente, sus planes son otros. Bueno, yo pienso que no cambia, que simplemente en el poder se desprende su máscara. Las personas son como son, Chano. No cambian. Simplemente con la armadura, el escudo que les brinda el poder, ellos se sienten en la tranquilidad de revelar su verdadero rostro. El que es justo, protege. El que es inseguro, se vuelve un tirano. El que es ambicioso, abusa. Al final de cuentas, saben que el poder les sirve como un manto de impunidad y justamente por eso no les molesta ni tienen temor de mostrar su verdadero rostro. No es que cambien, es que así fueron. Muy bien, Jorge Luis Cáliz Espinal con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Jorge Luis Cáliz Espinal, precandidato presidencial del Partido Liberal en las elecciones del domingo 9 de marzo. Hablábamos de la economía, de las finanzas del país, cómo recuperar el país y cómo ofrecerlo, venderlo bien. En las circunstancias que hoy vivimos, que estamos en los ojos en este 2025 porque se viene un cambio de gobierno. Bueno, lo primero que tenemos que necesitamos para que nuestro clima económico y nuestro clima de inversiones mejore es cambiar el rostro del presidente. Mientras el rostro de Honduras sea el de un presidente, una presidenta, que piensa que Venezuela es el norte, que Maduro es el ejemplo a seguir, nadie va a invertir en este país. Si no vienen a invertir, aquí no hay empleo. Cuando un gobernante pone a Honduras en el mismo saco de Nicaragua, Venezuela, Irán, Rusia, China, y ahí meten a Honduras, estamos condenando a Honduras a estar en el grupo de los países que están destinados a fracasar. ¿Cómo usted pretende decir que en Venezuela todo está bien, que Venezuela es el paraíso, cuando hay un éxodo masivo de venezolanos que los vemos transitar por las calles de Honduras? Usted es del paraíso. Vaya a ver Trojes, Danlí. ¿Cuántos venezolanos pasan por ahí? Vienen a Tegucigalpa y luego van hacia Occidente, dirigiéndose hacia Estados Unidos. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Yo no. Entonces, cuando usted, solo por ejemplo, con tener un país abierto a esas ideas, queriendo llevar Honduras a ese plano, a ese estadio de subdesarrollo, de fracaso, solo ahí perdemos capitales. Hay fuga de capitales. Hay gente que dice, mejor saco mi dinero y me voy, mejor mando mi industria para otro país, que me dé otras condiciones, que me garantice estabilidad. Entonces, eso, solo con el cambio de rostro, ya hemos ganado. Por cierto, sobre este tema, abogado Cáliz, en las últimas horas escribió Donald Trump y escribió su secretario de Estado, Marco Rubio, con advertencias que vendrán sanciones para estas naciones si no hay un control en el tema migratorio. ¿Cómo llevar una relación con un mercado que ha sido amigo de Honduras, pero sin el descuido de otras grandes potencias cuyos nichos también deben ser considerados por el país por este tema que usted plantea de generación de empleo y la apertura del país para la inversión? Mire, la apertura del país para la inversión se da, bueno, número uno, repito,
Solo con cambiar el rostro, solo con cambiar las ideas, ya hay una apertura, hay nuevas posibilidades. Después hay cosas que tenemos que hacer, hay cambios que tenemos que hacer para generar marcos jurídicos interesantes que nos permitan ser atractivos para la inversión. Honduras tiene una posición geográfica interesante para atraer inversión. Estamos a 2 horas en vuelo de Estados Unidos, a 48 horas en barco de los puertos del este de Estados Unidos y entiendo que son 5 días por el sur al oeste. Eso nos da una condición privilegiada. Salvador no tiene 2 puertos, Guatemala no tiene 2 puertos en los 2 océanos. Ni Salvador, no lo tiene Nicaragua, no lo tiene Costa Rica. Nosotros sí. Entonces tenemos esa ventaja. Quiere decir que nosotros podemos mandar productos de aquí al este o al oeste sin pasar por el Canal de Panamá. Nadie más tiene esa ventaja, solo nosotros. Es una ventaja que no hemos sabido explotar correctamente. Y habiendo acomodado el marco jurídico para volvernos atractivos a la inversión, viene el siguiente paso y es volvernos competitivos. Porque usted puede tener una excelente ley que atraiga inversión, pero los inversionistas revisan un montón de cosas. El riesgo país, entonces empiezan a ver si aquí es seguro o es inseguro, si aquí hay escuelas que puedan albergar a los hijos de los gerentes de las grandes transnacionales, si aquí hay ciudades donde puedan vivir con comodidades estos gerentes, si hay aeropuertos internacionales. Todas esas cosas, por ejemplo, las tenemos. Las tenemos en Tegucigalpa, las tenemos en San Pedro Sula, en menor medida en Ceiba, pero es una ciudad de hecho que hay que acondicionar para terminar de explotar el litoral atlántico. Ahí vamos a hacer una inversión importante. Y entonces el otro tema sería ver las condiciones de competitividad de los países. Primero, ¿cuánto se paga de impuestos en Honduras? 42-43% sumando todos los impuestos. ¿Cuánto se paga en impuestos en Guatemala? Máximo 25%. Ahí estamos aplazados. Nos gana Guatemala. Segundo, ¿cuánto se gasta en temas de costos de seguridad? En Honduras, una industria mediana grande, entre 8 y 10 millones de dólares al año. El Salvador, entre 200.000 y 500.000, la misma industria. 200.000, 500.000 dólares al año. El ahorro es sustancial, la diferencia es sustancial. Entonces, ahí perdemos, no gana El Salvador. Vamos perdiendo en condiciones contra estos países. Luz eléctrica. La energía eléctrica representa entre el 40 y el 60% de los costos de cualquier industria. De cualquiera. Pregunte cuánto gasta la Corporación Televicentro. En luz eléctrica es entre el 40 y el 60% de sus costos fijos. Entonces, la industria ve cuánto me cobran por kilowatt hora. Honduras, 22, 24, ahora con los contratos que han aprobado últimamente estos pícaros del gobierno, hasta 27 centavos de dólar. ¿Cuánto se paga en Guatemala? 9. Hay una diferencia sustancial. No podemos ser competitivos si no corregimos todas estas cosas que nos hacen perder competitividad y la posibilidad de atraer inversiones. Atraer inversiones no es un tema de macroeconomía. La atracción de inversiones lo que hace es generar empleo. Usted necesita que venga aquí personas a invertir para abrir puestos de trabajo. Para abrir puestos de trabajo también necesita impulsar la pequeña, mediana y microempresa, las MIPYMES. ¿Por qué? Porque las grandes industrias, el gran contribuyente, es aproximadamente, en números aproximados, contribuye el 80% de la recaudación fiscal, pero solo emplea aproximadamente un 20 o 30% de la población económicamente activa, de los empleados del país. En cambio, la micro y pequeña empresa, los MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, aporta aproximadamente el 20% del impuesto sobre la renta, pero genera casi el 70% de los empleos del país. Entonces, tenemos que impulsar a las MIPYMES porque generan empleo. No generan tanto impuesto, pero generan empleo. Y eso hace que la economía esté activada, esté funcionando.
¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando las MIPYMES, que son las que sufren impuesto de guerra, porque nadie le cobra impuesto de guerra a un gran contribuyente. Cuando las MIPYMES empiecen a recibir el ahorro, el beneficio del ahorro de no pagar impuesto de guerra, van a empezar a crecer y van a empezar a contratar más empleados y van a poner otro negocio. Y eso hará que la economía se dinamice y que en el barrio que antes habían maras, ahora haya posibilidades de empleo. También el Estado tiene que darle algunos beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Un periodo de gracia en la exención de impuestos, al fin y al cabo no son los que más aportan. Hay que hacerlos sujetos de crédito con plazos razonables, con un periodo de gracia extendido y con cuotas reducidas. ¿Para qué? Para que puedan invertir en mejorar su negocio. Que si tienen una planchita para hacer baleadas, puedan comprar una estufa industrial y hagan baleadas, tajaditas, pastelitos, etc. Eso es lo que nosotros necesitamos promover. De esta manera hacemos una reactivación económica que genere empleo. Al fin y al cabo, desayuno, almuerzo y cena en la mesa de la casa de los hondureños es la conquista más grande que puede tener un pueblo. Ahora, para impulsar todos estos planes, el recurso humano es fundamental. Contar con los impulsores ideales y que incluso se vuelvan unos verdaderos agentes de transformación que agilicen. La tecnología hoy en día es insustituible. De acuerdo. ¿Cómo trabajar de manera adecuada para que esto marche de forma efectiva? Si yo le pregunto ahora, a lo mejor no me va a dar los nombres, pero ya tiene una visión que se puede estructurar con los otros políticos dentro del Partido Liberal en un eventual triunfo de Jorge Cálix para saber quién va a ser su ministro de Energía, su responsable de infraestructura, salud, educación, porque aquí hemos sido mucho de improvisar o hasta calcular que aquí podemos tener un buen hombre, pero como me lo comenzaron a cuestionar por asuntos políticos, aunque su trabajo era bueno, adiós, te me vas. Y ha pasado. Bueno, ha pasado. El éxito de un gobierno es poder tener funcionarios capaces, que sean no solo capaces, que tengan la capacidad de hacer cosas, sino que tengan la capacidad de ejecutar correctamente el plan, la visión que tiene el presidente. Pero en eso tiene que ver mucho el presidente, porque tiene que tener un plan, tiene que tener una visión. Un plan y una visión que los demás sepan que tienen que seguir. El problema que tenemos hoy en día es que, ¿cuál es el plan de este gobierno? ¿Cuál es? Empleo, seguridad, crecimiento económico, infraestructura, salud. ¿Cuál es el plan? No hay plan. Entonces cada quien hace lo que quiere. No hay cabeza tampoco. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Votamos por alguien que está ausente. Y no votamos por alguien que está presente y manda y ordena a los ministros. Y dirige los consejos de ministros. Y ese es un problema que se corrige cambiando el gobierno, cambiando el presidente. Yo pondré a personas capaces, pero también a personas que sepan ejecutar nuestros planes de gobierno con eficiencia. Vamos a transformar el Estado. Vamos a eliminar los trámites burocráticos porque eso también nos hace perder competitividad. En el índice de competitividad global somos de los últimos países, de los últimos 20 países del mundo para hacer negocios. Así que nosotros vamos a eliminar toda la tramitología excesiva, vamos a descentralizar un montón de trámites. Si usted va a poner una gasolinera en Huampusirpe, gracias a Dios, ¿por qué tiene que venir a pedir un permiso a Tegucigalpa? Si el que le va a pedir el permiso ni sabe dónde Huampusirpe. Hay que pedírselo al alcalde, que él sí sabe si se necesita, sabe si impacta o no de manera negativa en el medio ambiente, sabe si esta persona tiene la posibilidad de cumplir con todas las garantías y permisos que requiere la ley. Pero es en la alcaldía, vamos a descentralizar esos trámites, vamos a reducir el número de trámites, las cosas que ya están en la ley, no vamos a pedir requisitos extra para agilizar los procesos, porque en Honduras no se agilizan los procesos porque eso le permite a un funcionario, a un burócrata, recibir una coima. Tener un expediente parado ahí a la espera de una firma por meses solo sirve para que alguien saque la mitad para el comandante. Esa es la verdad. Muy bien, Jorge Luis Cálix Espinal con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Jorge Luis Cáliz Espinal. Un tema que, hablando de la economía, que es clave, es el sistema energético. Las empresas de servicio público, cómo volverlas dinámicas en un país donde la NE es un monopolio en dificultades. Mire, ese es el problema más grande que tiene el gobierno. Es el hoyo negro de las finanzas públicas, representa, la NE tiene pérdidas de alrededor de 40 millones de dólares al año. 40 millones de dólares al año. En un día, pierde un poco más de $1 millón al día. Esa es una empresa que no sirve, genera pérdidas. Si un empresario tiene $2 millones de pérdida al año, cierra ese negocio, sin duda. Nosotros no podemos cerrar la empresa de energía porque no vamos a dejar al país a oscuras. Pero tenemos que entender que aquí hay un problema que tenemos que resolver. El 52% del déficit fiscal que tiene Honduras tiene que ver con la ENE. ¿Y cuál es el problema del ENE? El problema del ENE es que es la vaca que han estado ordeñando, exprimiendo los políticos corruptos y algunos empresarios, coludidos con algunos empresarios también, para saquear el Estado. Óigame, ¿cómo es posible que yo esté obligado a pagarle a usted un precio por los megas que usted me venda? Y el amigo camarógrafo que tiene otra empresa tiene otro precio. No es el mismo suyo, es otro. Y la tecnología es la misma. Usted vende búnker, él vende búnker y los precios son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué yo le tengo que pagar su empresa? ¿Por qué la ENE paga capacidad instalada? ¿Por qué? Ponga usted su empresa y venda. ¿Y a qué me refiero con vender? Es que yo diga, yo ENE, necesito 50 megas. Y usted me diga, aquí los tengo a 22 centavos. Y después va a venir el otro, yo tengo 50 megas también, te lo vendo a 18. Y después viene el otro, yo tengo 50 megas también, te lo vendo a 15. Ese sistema de subasta inversa nosotros lo vamos a implementar. Esos contratos en los que yo le pago un precio fijo por 30 años, eso no va a existir en mi gobierno. Vamos también a hacer una inversión fuerte en el sistema de distribución, porque ahí es donde más pérdida se genera. Le voy a poner un ejemplo. Patuca 3. Patuca, la represa de Patuca, tiene una capacidad de potencia de aproximadamente un poco más de 100 megas. No recuerdo ahora si son 102. 102 megas. 102 megas. Y le entrega a la subestación en Juticalpa un poquito más de 70. Estamos hablando que pierde casi 30 megas, se pierden ahí. Pero Honduras necesita esos 30 megas. Ellos los generan, el Estado los compra, pero no los recibe. Se pierden. Se pierden. Entonces, como no los reciben, pero los tienen que pagar, les suben el costo a la factura eléctrica para compensar esos 30 megas que se están perdiendo en la red de distribución que es obsoleta. Hay que invertir $2.000 millones para cambiar el sistema de distribución, para hacer nuevas líneas de transmisión y garantizar que se pueda tener energía en todo el país a precios competitivos. Otra cosa, tenemos que liberalizar el mercado. Libre oferta y demanda. Punto. No entiendo que un empresario no acepte ese concepto. Eso es justamente lo que piden en otros rubros. ¿Por qué no en este? La ENE tiene que estar dividida en tres. Que una empresa se encargue de la distribución, que otra se encargue de la comercialización y otro de la transmisión. Así de sencillo. Tener esto dividido en tres está en la ley, no lo ponen en práctica. Es un sistema que en Guatemala hace 20 años se implementó y funcionó perfectamente al grado que tienen energía a 9 centavos. Y ahí voy al último tema. Yo voy a permitir que se compre energía afuera de Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en donde sea, a través de la red internacional del sistema interconectado. Porque eso va a abaratar los costos. Y voy a obligar a que aquí la gente empiece a vender en base a la oferta y demanda. Si usted me vende más barato, ¿por qué le tengo que comprar al que me vende más caro? ¿Por qué? En cuanto a la problemática educativa y sanitaria del país. Bueno, mire,
En cuanto a educación, nosotros vamos a hacer, usted dice que no me gusta la palabra, pero la palabra claro que me gusta, una revolución educativa. El problema del sistema educativo del país es que es un sistema que está desconectado. Está desconectado entre sí y está desconectado de la realidad. Lo más grave es la desconexión que existe del sistema con la realidad. Nuestro sistema educativo es un sistema que educa, entre comillas, para el desempleo. ¿Por qué? Porque está formando profesionales que salen al mercado laboral y que no entienden del mercado laboral en sí. ¿De qué sirve el bachillerato en Ciencias y Humanidades en la Mosquitia? ¿De qué? ¿Acaso van a estudiar filosofía ellos? ¿Van a estudiar sociología? A ver, y debe de haber, por si alguno quiere estudiar filosofía y sociología, tienen derecho. Pero cuando salen al mercado laboral, la realidad del mercado laboral es la necesidad de mecánicos especializados en motores fuera de borda. No hay un bachillerato de mecánicos especializados en motores fuera de borda en La Mosquitia, en Islas de la Bahía, en La Ceiba, en Puerto Cortés, en Omoa, en el Golfo de Fonseca. Y tenemos que hacerlo, porque eso quiere decir que una persona certificada como mecánico de motores fuera de borda puede tener trabajo inmediato porque todos los días se arruina una lancha. Todos los días. Y se la llevan a arreglar a personas que aprendieron a la zumba marumba, dicen en mi pueblo. Entonces, hay que apostarle a la formación técnica, no al bachillerato en Ciencias y Humanidades, que es todo y a la vez es nada. En las zonas cafeteras, sobre todo en Occidente, nosotros tenemos que poner un bachillerato especializado en caficultura, que especialice a nuestros jóvenes en las distintas etapas de la comercialización del café, desde la siembra, pasando por la cosecha, el secado, tostado de la semilla, luego el envase, la comercialización del producto, hasta llegar a la exportación. Eso es lo que no tenemos un tan solo bachillerato en caficultura. En las zonas ganaderas hay que poner bachilleratos técnicos en ganadería. En Cortés, que es una zona donde la industria de la maquila tiene apogeo, ahí utilizan máquinas especiales para cortar las telas. No se cortan con tijera. ¿Y quién le enseña a las personas a usar esas máquinas? Las maquilas pierden tiempo enseñándole a sus empleados a usar sus máquinas cuando se les puede enseñar a través de un bachillerato técnico cómo hacerlo y salen certificados por el Estado para hacer ese trabajo. La formación técnica es el futuro. Después de todo, esto sirve además para conectarlo con el plan de seguridad. Uno llega con fuerza, con choque, a intervenir una comunidad. Una vez que quitamos los mareros de ahí, el Estado no puede alejarse, porque entonces vuelve a florecer el crimen organizado. Tiene que hacerse presente con espacios de esparcimiento, con canchas, con espacios para recrearse, pero además con oportunidades de educación, de empleo. Y el bachillerato técnico le permite al joven tener una soldadora, una máquina soldadora en la mano, aprender a hacerla. Y si le ponemos una máquina soldadora, automáticamente hemos evitado que agarre una chimba y que cometa crímenes. Abogado, le agradezco. Gracias a usted. Suerte el domingo. Gracias. Cierro con esto. ¿Qué hace la diferencia entre Jorge Calix y los otros aspirantes, en este caso dentro del Partido Liberal, porque compite por la candidatura presidencial, por la posibilidad de 128 diputados, igual número de propietarios y suplentes, planilla al Parlamento Centroamericano y los 298 alcaldes que le respaldan? Trabajo, Chendo. Nadie trabaja como este servidor suyo. ¿Recorrió todo Honduras? Yo recorrí todo el país. El único de los precandidatos liberales que estuvo en los 18 departamentos fue su servidor. Y yo me estoy postulando para presidente para resolver los problemas de la gente. Y no se puede resolver un problema que usted no conoce. Y no puede conocer un problema echado en una oficina con aire acondicionado en Tegucigalpa. Yo soy un político que está en el campo. Y voy a ser un presidente que va a andar en las comunidades conociendo los problemas y resolviéndolos. Soy el único que tiene un plan encaminado a darle a Honduras oportunidades y a construir una Honduras sin miedo.
Eso hace la diferencia con los demás. Tengo la voluntad, la energía y la fuerza que no tienen los demás. La tengo justamente porque soy el único millennial en esta contienda. Muy bien, Jorge Luis Cálix Espinal con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.